Cordial saludo para todos. Vamos en este video a desarrollar un ejercicio donde vamos a aplicar el criterio de la segunda derivada. Es decir, vamos a determinar máximos y mínimos. El ejercicio dice: la utilidad neta mensual en millones de euros de una empresa que fabrica autobuses está dada por la función U es igual a 1.2x menos 0.1x elevado al cubo, donde x es el número de autobuses fabricados en un mes. Se pide calcular la producción mensual que hace máxima la utilidad y b, calcular la utilidad máxima. Bien, para resolver el ejercicio, entonces, como nos están pidiendo calcular inicialmente la producción mensual, o sea, X, que es el número de autobuses, que van a hacer que mis utilidades sean máximas. Entonces, me sugieren que yo debo derivar la función utilidad para que una vez que la derive, la iguale a 0 y con eso hallo X, que es el número de autobuses. Luego miramos cuántos valores críticos hay de X, es decir, 2 valores van a salir y debemos mirar cuál de ellos corresponde a un máximo para, una vez que tengamos detectado ese valor, podernos ir a la ecuación que nos dan, a esta inicialmente, y reemplazar ese valor que nos da el máximo, reemplazarlo aquí en la X para obtener las utilidades máximas. Bien, entonces, inicialmente vamos a derivar la función utilidad. Entonces es derivada de 1.2x menos 0.1x elevado al cubo y esto lo derivamos con respecto a x. Ahora, entonces, esta primera derivada, 1.2x, es igual a 1.2 menos, vamos a derivar esta otra parte. Entonces, fíjense que es una potencia, es una función elevada a una potencia. Entonces, simplemente bajamos la potencia, la n, que vale 3, queda multiplicada por 0.1x, a la potencia 3 le quitamos 1, me queda 2, y tenemos que derivar lo interno, o sea, lo que está dentro del paréntesis, derivada interna. Entonces, derivamos 0.1x, derivamos con respecto a x. Finalmente vamos a tener que la derivada de la función utilidad es 1.2 menos 3 que multiplica a 0.1x al cuadrado y esta derivada es 0.1. Y finalmente lo que vamos a hacer es toda esta operación matemática, toda esta multiplicación. Entonces eso nos va a quedar es 1.2 menos, esto es como si tuviera 0.1 al cuadrado multiplicado por 0.1 y multiplicado por 3. Cuando haga esa multiplicación me va a quedar que es menos 0.003 x al cuadrado. Esa es la derivada de la función utilidad. Entonces ahora lo que vamos es a igualar esta derivada a 0 para hallar los valores correspondientes a x, que van a ser los valores críticos, que pueden ser máximos o mínimos. Igualamos entonces a 0. 1.2 menos 0.003
0.003 x al cuadrado igual a 0. De aquí entonces simplemente lo que tenemos que es despejar el valor de x al cuadrado. Y ese valor nos va a quedar, es como si yo pasara este menos 0.003 x al cuadrado a este lado. Entonces cambiaría de signo, quedaría positivo, o sea, quedaría 1.2 igual a 0.003 x al cuadrado. Finalmente el 0.03 pasa a dividir, entonces me queda que x al cuadrado va a ser igual a 1.2 dividido 0.003 y haciendo esa división nos va a quedar que esto es igual a 400. Y de aquí nos salen dos valores por ser esta una función cuadrática. Cuando saque raíz me van a salir dos valores de x. Entonces va a ser un valor positivo y uno negativo de la raíz de 400. Y eso es 20, esa raíz. Es decir que tenemos que si yo quiero tener utilidades máximas, yo tengo que fabricar o vender más o menos 20 autobuses, porque X es el número de autobuses. Pero, digamos, no tiene lógica que yo evalúe el menos 20. Vamos a evaluar el 20 como, digamos, esto, recuerden que estos son los puntos críticos que pueden ser máximos o mínimos. ¿Cómo sé yo si allí hay un máximo o hay un mínimo? Derivando, aplicando el criterio de la segunda derivada. Es decir, debo de nuevo aplicar el criterio de la segunda derivada. Y el criterio de la segunda derivada no es más que derivar esta primera derivada, o sea, 1.2 menos 0.003 x al cuadrado, la voy a derivar de nuevo. Entonces, vamos a hacer eso seguidamente. U' y ahora segunda derivada va a ser igual a la derivada de 1.2 menos 0.003 x al cuadrado y derivamos con respecto a x. Ahora si derivamos esto, entonces fíjense que esta primera derivada entonces va a ser la derivada de una constante, o sea, y la derivada de una constante es 0, o sea que lo único que tengo que derivar es esta, y esta pues la derivada de una potencia, este 2 pasa a multiplicar al 0.003, entonces me va a quedar que la segunda derivada va a ser igual a menos 0.006x. Esta es la segunda derivada. Ahora lo que voy a hacer es voy a probar si el 20 positivo lo voy a reemplazar aquí para mirar si eso me queda positivo o negativa esa segunda derivada. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Voy a reemplazar el 20. Entonces, menos 0.006 y la x vale 20. Entonces, fíjense que aquí no me interesa el valor, me interesa el signo de ese valor. Entonces, cuando yo multiplique que esto es negativo por este positivo, me va a quedar negativo. O sea que la segunda derivada me va a quedar negativa y eso quiere decir que como me queda negativo aquí esto, entonces en ese punto hay un máximo. Recuerden entonces ustedes que la segunda derivada, si me da menor que 0, que es este caso, fíjense que me está dando menor que 0 porque me está dando negativo, entonces hay un máximo. Por eso es que decimos la segunda derivada menor que 0, hay un máximo. Ese es el valor, es decir que se necesitan fabricar 20 autobuses para obtener utilidades máximas. Esa es entonces la pregunta A. Necesito fabricar y vender 20 autobuses
si quiero obtener utilidades máximas. La parte B me están preguntando entonces que cuáles son esas utilidades máximas. Entonces lo único que tengo que hacer es agarrar este valor de 20, que yo ya sé que es el que me maxifica las utilidades, y reemplazarlo aquí en mi función utilidad. Entonces utilidad máxima va a ser igual a 1.2 x, pero x ya sabemos que vale 20 menos 0.1 por el valor de x que vale 20. Y eso tiene que estar elevado al cubo. Y lo que resta es simplemente hacer la operación matemática. Haciendo esa operación matemática, esto nos va a dar que esos son 16 millones. Esas son las utilidades máximas. De manera general, ¿cómo se interpreta? Si quiero tener utilidades máximas, debo fabricar y vender 20 autobuses para obtener 16 millones como utilidades máximas. Y con eso termina el ejercicio donde hemos hecho una aplicación del criterio de la segunda derivada para determinar máximos y mínimos. Fíjense que aquí faltó el menos 20, pero menos 20 seguro que cuando yo lo reemplace aquí me va a quedar menos por menos, me queda más. Y entonces ahora la segunda derivada va a quedar positiva, y como la segunda derivada entonces ahora me queda mayor que 0, ahí lo que hay es un mínimo. Y a mí lo que me están preguntando es por el máximo, lo que maximiza la utilidad. Con eso hemos llegado al final del ejercicio. Hasta pronto.